Hay curvas que han sido estudiadas por matemáticos durante cientos de años, pero que han estado presentes en la naturaleza durante miles de siglos. Un bello ejemplo es el de la espiral logarítmica. ¿La conoces? Si te quedas, te lo cuento. La historia de la espiral logarítmica es mucho más antigua que la de las matemáticas, incluso más que la de la ciencia misma. Esta figura ha aparecido durante miles de años en forma de la concha de los Nautilus o en la forma en que se acomodan las semillas de un girasol. El nombre de espiral logarítmica surge de un despeje de la fórmula que la describe. En esta, si se expresa el ángulo en términos del radio, aparece un logaritmo, de ahí su nombre. También se le conoce como espiral de crecimiento o espiral equiangular, debido a sus propiedades. ¿Pero qué es una espiral? Bueno, podemos definir una espiral como una curva trazada por un punto que se enrolla alrededor de un eje fijo, del cual retrocede continuamente. Una espiral logarítmica es la trayectoria que sigue un punto, que se desplaza con aceleración constante por una recta que a su vez gira a velocidad constante en torno a uno de sus puntos, que recibe el nombre de polo o centro de la espiral. La característica fundamental de esta espiral es que la expansión y la rotación tienen un vínculo geométrico. La distancia entre las espiras aumenta mucho más rápidamente que la rotación. La distancia entre los brazos de la espiral aumenta cada vez más a medida que ésta gira. Descartes la estudió en 1638 y la llamó espiral equiangular. También Evangelista Torricelli la estudió, incluso Edmond Halley. Pero fue Jacob Bernoulli quien la llamó espiral logarítmica, y estaba tan fascinado por la belleza matemática de esta curva que la llamó spira mirabilis, la espiral maravillosa. ¿Pero por qué tanta fascinación por esta espiral? La espiral logarítmica tiene una estabilidad excepcional con respecto a las transformaciones geométricas clásicas. Por ejemplo, la espiral logarítmica permanece invariante por homotesias respecto a su centro, es decir, si se amplía o reduce el tamaño de la espiral, su forma no se altera. Esta propiedad matemática es conocida como autosimilitud. Es quizá debido a esta propiedad que esta espiral ha evolucionado en la naturaleza, apareciendo en ciertas formas de crecimiento. Además, si se rota la espiral logarítmica, cierto ángulo, la figura que se obtiene es de nuevo la espiral logarítmica. Y falta más. Hay otras transformaciones que, dada una curva, crean una nueva curva. Algunas de estas transformaciones son, por ejemplo, la evoluta. La evoluta de una curva es una figura formada por sus centros de curvatura. Para una elipse, por ejemplo, la evoluta es una astroide. Otras transformaciones son la involuta, la cáustica y la curva pedal. Todas estas transformaciones aplicadas en espirales logarítmicas crean una espiral igual a la original, y esto no ocurre en general con las curvas. Debido a estas fantásticas propiedades, Jacob Bernoulli se refirió a esta espiral con una frase en latín, que significa: aunque he cambiado, vuelvo a resurgir siendo el mismo, la cual quiso que se escribiera en su epitafio, y dejó la indicación de que fuese tallada una espiral logarítmica en su tumba. Pero, como casi siempre, las cosas no ocurren como se desea. Quienes la tallaron cometieron un gravísimo error, y dibujaron una espiral de Arquímedes, no una logarítmica, las cuales son muy distintas. Si has tenido la suerte de observar caracoles bebés, habrás notado que su concha es igual a la de los adultos, pero en miniatura. Estas conchas pequeñas son modelos exactos, a escala, de las más grandes. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, ¿recuerdas la propiedad de autosimilitud de la espiral logarítmica? Los moluscos no agrandan su caparazón de manera uniforme, solo agregan material en uno de los bordes de la concha, al final, donde va creciendo, y lo hace de tal manera que la nueva concha siempre sea un modelo exacto, a escala, de la concha más pequeña. El tamaño aumenta, pero la forma no se altera.
El caparazón crece más y más para acomodar al animalito en crecimiento, pero el caparazón permanece siempre similar a sí mismo. El caparazón crece por acumulación de material, más exactamente, se acumula en lugar de crecer. La única curva matemática que sigue este patrón de crecimiento es la espiral logarítmica. Esto fue notado por primera vez por Christopher Wren en el siglo XVII. Henry Moseley dio un modelo matemático claro del crecimiento de la concha basado en espirales logarítmicas en 1838. Las conchas marinas, con su forma autosimilar, pueden estar representadas por una superficie tridimensional, generada por unas ecuaciones simples, dependientes de algunos parámetros. Las conchas, por su parte, crecen como estructuras autosimilares, en palabras de D'Arcy Thompson, un biólogo y matemático escocés. En el crecimiento de un caparazón, no podemos concebir una ley más simple que esta. Es decir, que se ensanche y alargue en las mismas proporciones invariables. Y esta, la más simple de las leyes, es la que la naturaleza tiende a seguir. La concha, como la criatura dentro de ella, crece en tamaño, pero no cambia su forma, y la existencia de esta constante relatividad de crecimiento o constante similitud de forma es esencial y puede hacerse en base de una definición, de la espiral equiangular. La propiedad matemática fundamental de la espiral logarítmica corresponde precisamente al principio biológico que gobierna el crecimiento de las conchas en los moluscos. No solo los matemáticos han estado fascinados por esta curva, físicos, biólogos, astrónomos y meteorólogos han sido seducidos por su belleza. Esto se debe al hecho de que esta forma aparece muy a menudo en la naturaleza, por ejemplo, en las telas de araña, en algunas flores, en los brazos de las galaxias, en los nervios de una córnea, en los ciclones, en las conchas de moluscos o en las conchas de los caracoles. Y en la colita de mi tlacuache. ¿Ves por qué esta curva ha fascinado a tanta gente a través del tiempo? Bien dijo Galileo que la naturaleza es un libro escrito con caracteres matemáticos. Bien, esto fue todo por este video. Nos vemos el próximo.